Vamos a ver un mensaje titulado Sometámonos y acerquémonos al Señor, el cual está en capítulo 4, versículo 1 al 17. Esos donde vamos a leer y vamos a poner en práctica todo lo que el apóstol Santiago nos va a enseñar, ¿ok? Y nos va a decir en el libro de Santiago: sometámonos y acerquémonos al Señor. ¿Sabe que Santiago ha sido minucioso con este libro? Porque nos ha llevado a comprender que en cuanto a pequeñeces, cosas, detalles que uno pensaría que no serían pecado, lo son. Y Santiago nos ha dado una buena lección, por lo menos para mí, una buena lección en cuanto a eso. Hay veces uno deja pasar muchas cosas y uno pensaría, no, es algo tan pequeño, uno pensaría que no es pecado, pero sí, hay cosas que uno dice, es pequeño, pero que esto hace alejarnos o desobedecer a las cosas cristianas. Entonces, como de manera introductiva, dice, muchas veces pensamos que estamos bien, pero la realidad es que caemos en la monotonía. Caemos en la monotonía de las liturgias, o sea, de las cosas eclesiásticas, de las cosas de la iglesia. Si usted viene, se canta, se predica, se dan los anuncios, y uno cae en esa monotonía. La iglesia cae en esa monotonía de las cosas eclesiásticas o de las liturgias, y creemos que tenemos una relación plena con nuestro Creador, porque participamos, venimos a la iglesia, servimos aquí, servimos acá, lo otro. Pero hay veces uno dice que está envuelto, pero cuando uno quiere ver, está lejos de las cosas de Dios. Ciertamente, los deseos de nuestra carne camufladamente nos va alejando de Dios, cosa que suele pasar mucho en una vida cristiana. Y vamos a ir entonces al grano directamente a Santiago, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Capítulo 4, versículo 1. Hermanos, mi deseo es que usted ponga en práctica. Ojo, hemos hablado en el contexto de que debemos ser hacedores, no solamente oidores. Entonces, mi deseo, tanto usted como yo, es que nosotros pongamos en práctica la Biblia, hermanos. Si nosotros, ojo con esto, si nosotros ponemos en práctica la Biblia, le hacemos un libro poderoso. Pero si nosotros no ponemos en práctica la Biblia, lo hacemos un libro muerto. ¿Ok? Entonces, muy importante. Yo quiero, y la Biblia dice que es viva y eficaz. Dice versículo 1. Miren lo que dice y cómo empieza. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces Santiago empieza a dar y a mostrarnos el punto por el cual todo esto está al revés, por el cual el mundo está envuelto en maldad. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras concupiscencias? No sé si usted sabe o recuerda qué significa concupiscencia. Concupiscencia, si no lo sabía, significa los deseos carnales, lo que sale de nuestro corazón, ¿sí? Esas son las concupiscencias. Y mire que Santiago se atreve a decir que las guerras, ¿sí?, y que los pleitos entre nosotros, hablando en general, salen de nosotros mismos. Y sabe que hay veces, muchas veces, nosotros culpamos a Satanás, aunque él de cierta forma está detrás de muchas cosas, pero hay veces nosotros culpamos a Satanás. Es que es Satanás, o es que se me metió un espíritu, y eso se maneja mucho en muchas iglesias, pero realmente la mayoría de cosas que pasan no es todas por Satanás. Acabamos de leer un versículo que muchas de las guerras, que muchos de los pleitos, es ¿por qué? Por nuestros deseos, nuestras concupiscencias, nuestro pecado. Nosotros mismos somos los culpables de muchos desastres en nuestro mundo.
Nosotros mismos somos culpables que hayan tantas religiones, tantas sectas, tantas cosas, divisiones dentro de la iglesia. Nosotros mismos somos los culpables. Y sabe que lo bueno de Santiago, que él se incluye, no es de vuestras concupiscencias las cuales combates en vuestros miembros. Entonces está más que comprobado, hermanos, que de nuestro interior fluye lo malo. De nuestro corazón fluye mucho de lo malo de este mundo. Si estamos hablando de guerras, asesinatos, envidia, rencores, venganza, etcétera, etcétera, muchas de estas cosas salen de nosotros, Y hay unos proverbios, Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos manda a que guardemos, hermanos, nuestro corazón. Nuestro corazón puede ser engañoso, nuestro corazón nos puede engañar. En Proverbios 4:23 dice, mire lo que dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él ¿qué? Porque de él mana la vida, porque de él mana la vida. ¿Qué significa porque de él mana la vida? Es decir, porque de él fluye, ¿cierto? Fluye muchas cosas el cual ocurren. Lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón, ¿ok? Entonces eso es lo que está diciendo Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Porque de él mana la vida. Hay otro proverbio 27:19, dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. ¿Sí? Entonces nosotros somos lo que somos por lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay malas cosas, eso es lo que nosotros vamos a dar, cosas malas. Si en nuestro corazón hay cosas buenas, eso es lo que nosotros vamos a dar, cosas buenas. Pero ¿saben qué, hermanos? Dice el proverbio que guardemos, que nos guardemos, porque estamos, como hemos hablado, estamos expuestos en cada momento a que nuestro corazón pueda dañarse, a que entren cosas a nuestro corazón. Ojo, y esto lo he repetido muchas veces en toda mi vida cristiana: Satanás o los demonios no pueden entrar a nosotros porque ya somos posesión del Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces Satanás no puede entrar o a poseernos, nada de eso, porque ya nosotros somos creyentes. Pero Satanás sí puede influenciarnos, Satanás sí puede hablarnos, sí puede decirnos, ¿ok? Pero entonces lo que yo quería llegar es que hay veces lo que hay en nuestro corazón es por nuestros propios deseos. ¿Por qué estaba hablando que Satanás no puede poseernos? Por eso, porque pensamos que el culpable de todo siempre es Satanás, y mire que no. Hay veces las cosas malas que hacemos de nuestra propia carne, de nuestra propia concupiscencia. Y hermanos, y así, y lo que hablamos ahorita en el estudio del pecado, es verdad. Todo lo que hay, las guerras, la envidia, el libertinaje, todo es del hombre, la esencia del hombre. ¿Sabe que ustedes han escuchado el tiempo de los 1000 años, ¿cierto? El milenio. ¿Han escuchado un poquito? Más adelante lo vamos a hablar. El milenio, en ese tiempo ya la iglesia estamos nosotros con Cristo, ya pasó la gran tribulación, ya pasó todo ese proceso, y viene el tiempo del milenio. Y sabe que en el milenio Satanás está encarcelado, Satanás está encadenado, ¿sí? Y no va a haber posesión demoníaca en el mundo, simplemente van a estar los hombres, los seres humanos. Y mire que sin embargo el hombre se corrompe, sin embargo el hombre vuelve a hacer guerra contra Dios mismo. Entonces miremos la naturaleza tan pecaminosa del ser humano. Engañoso es el corazón. Versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis, ¿porque qué? Porque no pedís. Entonces un versículo interesante.
donde nosotros como creyentes debemos aprender. La envidia es uno de los males más comunes, hermanos, de verdad, entre nosotros los seres humanos. Esta sí que ha hecho daño y que puede crecer sutilmente en medio de nosotros. ¿Ok? Entonces, ese versículo está hablando de que codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y en lo cual nosotros debemos cuidarnos como iglesia, pero también entender que el ser humano es supremamente envidioso. ¿Qué significa envidia? ¿Qué significa la envidia? Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Hermanos, esto puede fluir en cada uno de nosotros. Por ejemplo, por eso nosotros debemos de cuidarnos la parte de la envidia, ¿sí? Esta iglesia está empezando, entonces ya sabemos a partir de hoy de que debemos de cuidarnos en cuanto a eso, en cuanto a la envidia, porque Santiago lo habla ahí, y ardéis de envidia. Y mire estos proverbios, Proverbios 14:30. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Entonces, es verdad lo que dice el autor de Proverbios, es verdad. ¿Sabe qué? La envidia es como un cáncer, ¿ok? Un cáncer, y específicamente en los huesos. ¿Qué hace un cáncer en los huesos? Va comiendo. Y cuando usted quiera ver, ese cáncer está avanzado y usted prácticamente está muerto. Entonces, así es la envidia. Y el apóstol Santiago nos quiere advertir: cuidado que esto no nazca en nosotros, que esto no esté en nosotros. Debemos alejar la envidia, debemos dejarla, ¿cierto? Quitarla de nuestro corazón. Proverbios 23:17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová, ¿qué? Todo el tiempo. Entonces, en vez de nosotros envidiar a los pecadores, antes perseveremos en el temor de Jehová todo el tiempo. Miren, mi hermano, yo a veces me pongo a meditar y uno dice: ¿qué le va a envidiar uno a un pecador? ¿Cierto? ¿Cuántos hemos experimentado lo lindo, lo hermoso que es la vida cristiana? Aunque es difícil, aunque tenga sus cosas y sus complicaciones, qué hermoso ser cristiano, ¿cierto? Entonces, sería muy descontextualizado uno como creyente envidiar a un pecador, ¿cierto? Eso no puede estar en nosotros. Pero mire, Santiago lastimosamente está hablando a un grupo de creyentes, ¿cierto? Y esto puede nacer en nosotros como espirituales. Hermanos, perseveremos más en el temor de Jehová. Versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Entonces, mire, ahí en ese versículo se nos está diciendo que hay veces no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. No es simplemente, y eso es muy común, mucha gente que no es creyente, yo escucho decir que ora. Pues yo oro, yo también oro. Pero mire, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, esas personas, el único enfoque que tienen es ¿para qué? Para su deleite. Para su deleite, sea lo que pidan, así sea que parezca bueno, es para su propio beneficio, es para su propio deleite. Entonces, pedís y no recibís, y eso es una buena enseñanza para cada uno de nosotros, que si queremos recibir de parte de nuestro Dios, debemos pedir bien, de la manera correcta. Aquí vemos una de las razones por la cual no recibimos algunas oraciones. Hermanos, cuando hay suciedad en nuestro corazón, cuando hablo de suciedad, cuando hay pecado en nuestro corazón, es una barrera fuerte, enorme en cuanto a recibir de nuestras oraciones.
Entonces debemos de cuidarnos en cuanto a eso. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Versículo 4 dice, y es un versículo más, aquí Santiago es un poco más rudo, un poco más fuerte para con las personas. Dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que qué? Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y hermanos, aquí yo veo a Santiago un poco más fuerte, un poco más rudo. Aquí Santiago no está poniendo, no está siendo como decoroso en sus palabras. Al contrario, él está siendo fuerte, él está siendo directo con las personas, con los creyentes. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y hermanos, esto lo repito mucho, no hay intermedio. No es que soy mundano y soy creyente. Eso no existe en la Biblia, hermanos, de verdad. Eso no está en la Biblia, de que soy mundano y soy cristiano. Y muchos hoy en día adoptan esta posición. Y sabe que están equivocados, van por el camino incorrecto. Aquí somos de Dios o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Sabe que no hay un intermedio. No existe, de verdad no existe en la Biblia. Si existiera en la Biblia, yo lo diría y se predicaría, pero no existe. ¿Sí? Entonces, hermanos, es un versículo fuerte por justa causa. Todavía en nuestros días, el que se dice ser creyente quiere mezclar las cosas mundanas con lo espiritual. ¿Sabe qué? Voy a hablar un poquito, no de los creyentes, pero sí del mundo. Usted va al centro y usted escucha ya la música, vendiendo música cristiana, ¿cierto? Y ya cualquiera puede acceder a la música cristiana y ya cualquiera puede escuchar música cristiana. Y ¿sabe qué? He tenido amigos, amigas, jefes que son mundanos, pero les gusta escuchar música cristiana, ¿cierto? Y tienen esa posición, no tienen ningún problema. Eso no era antes así. Antes era muy raro escuchar a un mundano escuchar música cristiana. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cierto? Y uno diría, ¿qué pasa hoy en día también con la música cristiana? ¿Cierto? Ha cambiado un poquito también. Pero bueno, no nos metamos mucho a la música como tal, pero se ve que hoy en día el mundo ya escucha música cristiana. Y eso, pues, eso no le va a ayudar para nada a ser salvo, ni a ser el más espiritual. Nada de eso, hermanos. Y hoy vemos eso mucho en el común. Entonces, traje 3 puntos aquí. No se está, hermanos, las iglesias no se está exhortando, hablando en cuanto a la iglesia, no se está exhortando al creyente que la única música que escuchamos es la que glorifica a Dios. Y ahora yo quiero hablar al pueblo cristiano, al pueblo, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos. Hermanos, nosotros no escuchamos música mundana. De verdad, nosotros no escuchamos otro tipo de música mundana. ¿Por qué? Porque aquel hombre o mujer que está cantando en el mundo, le canta al mundo, a los deleites de la carne. Esa persona quizás usted ni siquiera, usted no sabe ni siquiera quién es, ¿cierto? Y muchos de ellos son bebedores. Los artistas hoy en día se casan 3, 4 veces. Hoy en día su vida, y no estoy diciendo que todos, pero la mayoría, su mundo es totalmente contrario a las cosas de Dios. He escuchado a muchos que dicen, pero es que esa música no habla, porque hoy en día ya la música ya es muy abierta, ya es grosera, es de muchas cosas. Pero también he escuchado a gente que dice, pero no, hay canciones que sí, que no hablan mal de la mujer, que no sé qué, no qué. Yo digo, mire, la palabra dice que nosotros debemos adorarle a Él. Es el único que se lleva la honra, la gloria. Todo dice que toda su creación le alabe a Él, le alabe a Él. No estamos hablando de música, pero hermanos, es muy importante
enfatizar lo que está diciendo Santiago. Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y escuchar música mundana es del mundo, ¿sí? Total. Yo no tengo ahí ninguna negociación. Yo le digo a usted directamente, si usted está escuchando música del mundo, arrepiéntase. Entonces, mis hermanos, tenga cuidado. Hoy en día, algunas supuestas iglesias, desafortunadamente, están aceptando que sus hijos se disfracen en el día de Halloween, ¿ok? Y eso, por ejemplo, hace poquito pasamos de eso a nivel mundial, y escuché que muchas iglesias lo están haciendo, están permitiendo que sus hijos se vistan en ese día específico. ¿Será que la iglesia no está estudiando la Biblia? ¿Será que la iglesia, uno se pregunta qué estará pasando con la iglesia? ¿Ok? Cuando el día de Halloween es el día de la celebración específicamente, literalmente, a Satanás. ¿Ok? Ellos abiertamente lo dicen, ese día es el día que se celebra a Satanás, es el día que se honra a Satanás. Entonces, ¿cómo las iglesias, por qué lo están haciendo? ¿Por qué están disfrazando a sus hijos en ese día? Entonces, mis hermanos, muchos sacan las excusas, y porque leí algunos, muchos sacan las excusas, no, que con eso queremos ganar, y con eso queremos llamar la atención para que la gente venga y escuche el evangelio. Yo no sé, pero Romanos 10:17 es muy clara. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ok? La fe viene por el oír la palabra de Dios. No hay otro método, hermanos. No hay otro método donde venga la fe, sino por la palabra del Señor. Las iglesias, hermanos, también, y yo sé que ustedes ya lo saben, están, y si no lo saben se va a sorprender, las iglesias están aceptando el homosexualismo en sus iglesias. Inclusive ministros, pastores, son homosexuales y están... Hermanos, usted se puede imaginar eso, o sea, qué locura, hasta dónde ha llegado los creyentes. Entonces, Santiago no es descabellado cuando exhorta y cuando regaña y dice, el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios, ¿cierto? ¿Y dónde están dejando esa palabra en esas iglesias? ¿Cierto? Qué locura ver a un homosexual predicando el evangelio. O sea, qué contradictorio sería, hermanos, qué charro sería. O sea, no sé. Pues para mí, hermanos, bíblicamente no lo es. Entonces, hermanos, mire hasta dónde está llegando la iglesia. ¿Será que los pastores hoy en día de las iglesias no están predicando el verdadero evangelio? ¿Será que las otras iglesias están entreteniendo? ¿Cierto? Vamos a hacer se llenan de actividades. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer una especie de rock, vamos a poner música, vamos a oscurecer todo para que los jóvenes vengan y ganemos gente. Hermanos, están equivocados totalmente. Lo que debemos nosotros de predicar es el mensaje del arrepentimiento, ¿sí? De predicar que es el pecado que está matando a la gente, que debe de arrepentirse, que debe buscar al Señor Jesucristo. Lastimosamente muchas iglesias están entreteniendo a la gente y no las está confrontando. Y hermanos, y nosotros no debemos caer en ese error. Nosotros debemos confrontar, no entretener, ¿cierto? No sobarlos. Hermanos, ya estamos cansados de sobar a la gente, ¿cierto? Sobar. Uno llega a un límite que así es, así, usted verá, pero así es, punto. Debe arrepentirse, debemos de ser así. Porque hay veces uno consciente, ay vea. Pero mire, aquí Santiago, ya en el capítulo 4, ya es más rudo, ¿cierto? Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis? Amén. Versículo 5 dice, ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Entonces vaya usted, dígale eso a otro creyente, ¿cierto?
como hemos visto, hay muchas iglesias, lastimosamente todas equivocadas. Y usted va y habla con ellas sabiendo que predicamos y hacemos lo mismo, supuestamente, y uno va y les habla y les confronta. ¿Qué hacen ellos? Les da rabia, se van, no les gusta, etcétera, etcétera. Pero mire, mas Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Bendito su nombre. Menos mal nuestro Señor es misericordioso por nosotros. Recordemos que esa gracia no la merecíamos. Y sabe que cuando Él dice, mire que el versículo de Él dice, mas Él da mayor gracia. Él ya nos dio una gracia, que fue esa gracia, Efesios 2:8-9, que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Él nos dio esa gracia, que fuimos salvos por gracia. No lo merecíamos, pero Él nos dio esa gracia. Pero acá Santiago está diciendo que más Él da mayor gracia. O sea que Cristo, el Señor, nos da más gracia, ¿cierto? Porque Él sabe nuestra condición, Él sabe nuestras dos naturalezas y Él nos da mayor gracia. Más Él da mayor gracia, dice, debemos aprovechar de esa gracia que el Señor nos da, de su misericordia cada día. ¿Sabe que el Señor tiene misericordia de nosotros cada momento, cada día, cada hora? Él demuestra su misericordia con nosotros. Amén. Entonces esa es cuando Santiago dice, más Él da mayor gracia. Entonces, hermanos, el Señor nos da más gracia para que enfrentemos todos esos deseos malos que luchan con nosotros. Por eso nuestra actitud debe ser humildad. Yo no sé, yo le pongo un ejemplo, pero si usted se encuentra con una persona y esa persona es soberbia, esa persona es altiva, y uno a veces ve eso de la otra persona, usted se le acerca. Ya, yo no me la acerco. Yo una persona así que yo veo así como altiva, como soberbia, como mirando todo el mundo por encima, yo de verdad, yo más bien le saco el cuerpo. Pero si yo veo una persona que es humilde y uno cruza un hola, un saludo y uno ve la humildad de esa persona, uno siempre quiere estar con esa persona, uno quisiera ser. Y ¿cuántos de nosotros hemos dicho, ay, qué persona tan humilde, ¿cierto? Ay, qué bacano esta persona tan humilde, tan servicial, Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Dios resiste al soberbio. ¿Usted sabe qué significa soberbia? Soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Eso es lo que significa soberbia. Y muchos son soberbios delante de Dios. Muchos no quieren saber nada de Dios. Muchos no quieren obedecer a las cosas de Dios. Y esas personas que son así, son personas soberbias. Están diciendo que ellos no quieren depender de Dios, quieren depender de sí mismos. Y esas personas soberbias, hermanos, según la palabra, las resiste Dios. Versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará? Y huirá de vosotros. Entonces, hermanos, nosotros en vez de estar luchando con todo este tipo de cosas que la carne ofrece, más bien sometámonos a nuestro Dios. Someteos, esta es la recomendación que el apóstol nos da a nosotros. Uno de los sinónimos de esta palabra es que nos humillemos totalmente a Dios. Cuando dice someteos es que nos humillemos a Él. Es que Él sea nuestro amo, es que le obedezcamos a Él, que Él sea el todo de nosotros, que sea todo de nosotros. Y dice también, someteos pues a Dios. Dice que resistid al diablo. La manera de cómo podemos resistir al diablo es obviamente sujetándonos completamente a Él, a nuestro Dios. ¿Y qué pasará cuando hagamos eso? El diablo huirá de vosotros. Hermanos, Satanás respeta, ojo con esto, a un creyente apasionado por Cristo.
el que ora en todo tiempo, el que estudia su palabra, el que se congrega, el que da todo para el servicio de Dios. Cuando Satanás ve eso en una persona, dice la palabra huirá, ¿sí? Una persona que mantiene la oración. ¿Cuántos nos hemos escuchado tantas mensajes? Yo sé que usted escucha muchos mensajes, pero ¿cuántos de nosotros hemos escuchado tantos mensajes cuando se nos enseña que el que mantiene de rodillas orando al Señor es un creyente ¿qué? Poderoso, es un creyente sometido, un creyente sujeto, que se somete a las cosas de Dios? Pero ¿sabe que el diablo le da miedo de un creyente que mantiene de rodillas orando? El diablo le da miedo y huye de un creyente que mantiene estudiando la palabra de Dios. El diablo le da miedo de un creyente que sirve en todo al Señor. ¿Por qué? Lo vemos ahí. Si nosotros hacemos eso, el diablo huirá. Imagínense el diablo huyendo de nosotros, hermanos. Esto es una gran victoria, un gran chance. ¿Sabe qué? Para nadie es un secreto que el diablo tiene poder más que nosotros, y que el diablo es sutil y que tiene una ventaja, que él está en lo espiritual. Nosotros no podemos ver lo espiritual. Quizás en este momento hayan demonios y ángeles alrededor de acá. No sabemos, no lo podemos ver. El diablo tiene esa posibilidad de verlo. El diablo tiene la posibilidad que él sabe qué hacemos en lo secreto. Los demonios saben qué hacemos en los secretos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, el que el diablo huya de nosotros, de verdad es una gran victoria. Pero ¿cuál es ese hermano? No puedo salirme de que es un hermano que ora, que estudia la palabra, que sirve al Señor, que es apasionado por las cosas de Dios, ¿sí? Ese cristiano siempre va a andar en victoria. Versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice: pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Casi como un ruego, te pido que te sometas a Dios. Vive para Él, ámalo con todo tu corazón, y que no sea de palabra, sino de ¿qué? Sino de acción. Porque muchos dicen: usted ama a Dios, y esa persona le dice: sí, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Y no es de palabras, hermanos, es de acción, ¿sí? Cuando usted le pregunta: ¿usted es cristiano? Y si usted responde sí, es porque usted lo vive, es porque usted es apasionado, ¿sí? Y es muy común preguntar: ¿usted es cristiano? Mucha gente dice que sí, pero no parece, no demuestra, sus acciones son contrarias a la que un verdadero creyente debiera hacer. Dice ese versículo: limpiad vuestras manos. Cuando estamos sucios, lo que hacemos, ¿qué? Es limpiarnos. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Por lo tanto, nosotros debemos reconocer nuestros malos comportamientos y confesar a Dios nuestros pecados y continuar. Hermanos, mire, cuando dice Santiago: limpiad vuestras manos, él está queriendo decir que nosotros somos responsables de nuestras acciones, ¿sí? Nosotros somos responsables de lo que hacemos y de lo que nos hacemos, de lo malo y de lo bueno. ¿Y qué nos dice Santiago? Límpiese, limpie sus manos. Si hay pecado, confiese al Señor y otra vez continúe. Dice: vosotros de doble ánimo. ¿Cuántos hemos conocido creyentes cristianos? Inclusive nosotros mismos hemos caído en eso, de que somos de doble ánimo, ¿sí? El de doble ánimo es el que no es fiel a Dios. Todavía tiene sucio su corazón. O sea, su viejo hombre no se ha ido completamente. Entonces, Santiago nos manda a que no seamos así, a que no seamos de doble ánimo. Versículo 9 dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. De pronto es un versículo extraño. ¿Cómo así que afligíos y lamentad y llorad? Dice: vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza.
Pero sí, tiene mucho sentido. Cuando somos de doble ánimo e inconstantes, y cuando reconocemos que no llevamos una vida correctamente, esto debe llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. Esto debe entristecernos y llevarnos a postrarnos delante de nuestro Dios y pedir perdón. Hay veces la tristeza nos ayuda a acercarnos a Dios. Yo cuando reconocí que era un pecador sentí tristeza y eso me ayudó a continuar y a postrarme delante del Señor. Pero mire en la Biblia lo que dice en cuanto a eso. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, mas la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay dos tipos de tristeza: la tristeza cristiana y la tristeza del mundo. Pero nosotros, yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando usted comete un error, comete un pecado, ¿usted qué siente? Usted siente tristeza, ¿cierto? Usted, fallé al Señor, qué triste, o sea, usted siente algo en su corazón. Hermano, si usted no siente eso, cuestiónese. Si usted no siente, cuando usted falla al Señor y no siente tristeza en su ser, es porque algo malo está pasando en su vida cristiana. Y esto es lo que debe producir en nosotros, en los creyentes. En cambio, cuando el mundo siente tristeza, ¿qué es lo que pasa? Produce muerte. Por eso muchos se suicidan, por eso muchos hacen lo que hacen, se refugian en la droga, ¿cierto? Ellos sienten tristeza, pero esa tristeza es para muerte. Nuestra tristeza debe ser para confesión de pecados, para arrepentirnos. Versículo 10 dice: humillaos delante del Señor. ¿Y qué dice? Y Él os exaltará. Hermanos, humillémonos delante de Dios, ¿ok? ¿Y qué es humillarnos? ¿Cierto? Tenemos esa palabra como agachar la cabeza, ¿cierto? Cuando de pronto el jefe nos dice algo y nosotros nos sentimos humillados y agachamos la cabeza. O en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, que ¿cuántas veces hemos tenido que humillarnos y agacharnos la cabeza? Santiago nos dice que nos humillemos delante del Señor. Y humillarse es ser humilde, hermanos, delante de nuestro Padre, reconocer nuestra condición, reconocer que todavía nos falta, reconocer que todavía necesitamos de Él, reconocer que todavía no lo sabemos todo, que necesitamos más. Amén. Dice: Él os exaltará, hermano, y yo soy testigo de eso. Cuando uno se humilla, uno es humilde, uno hace las cosas para Él, no para los demás, Él en su tiempo nos va a exaltar en lo público, ¿ok? Y eso de verdad es, Él lo hace. No, nosotros no nos humillamos para que Él nos exalte en lo público, no. Pero Dios lo hace. Cuando Él ve este hijo mío siempre en lo secreto, en su casa solo, se arrodilla, ora, siempre, y Él no necesita que lo vea nadie, Él lo va a recompensar en público, ¿cierto? Siempre en cada promesa hay un regalo, ¿cierto? Y una promesa es un regalo, pero en cada orden que Él nos da hay un regalo, hay una promesa, ¿sí? Y Él es así. Inclusive nosotros los creyentes en el cielo, quizás más adelante vamos a estudiarlo, vamos a ser premiados. Los creyentes, los cristianos, vamos a ser premiados, vamos a tener coronas, vamos a tener premios, vamos a tener un acto solemne allá en el cielo. Es decir, que el Señor va a recompensarnos. Entonces, si nosotros acá, hermanos, nos humillamos delante de Dios, Él nos va a recompensar. ¿De qué manera? Dejemos que el Señor nos sorprenda, ¿cierto? Oramos siempre por una persona, hasta que el Señor nos recompensa, hasta que el Señor vea, lo trae. Y soy testigo de eso, mis hermanos. Continuemos y humillémonos cada día más al Señor. Como conclusión, es muy importante que meditemos en cómo está nuestra vida espiritual. Muchas veces creemos que estamos bien con Dios y no es verdad. Pasan tantas situaciones en nuestra vida que llegamos a ser soberbios. Creemos que de la manera como la hacemos está bien. En ocasiones estamos en un estado de letargo, o sea, de dormimiento espiritual.
como dormidos. Entonces, mis hermanos, hay que estar pendientes de nuestra vida cristiana, porque hay veces uno cree que está cerca, pero está lejos. Dice Salmo 71:14, dice: mas yo esperaré siempre y aún te alabaré. ¿Cuándo? Más y más, más y más. Y eso debe estar en nuestro corazón, mis hermanos. Más y más. Nunca vamos a llegar a decir que ya. No, hermanos. Si eso llega, hermanos, cuestiónense. Es porque hay un error, hay algo en su corazón. Nosotros, en nuestra vida cristiana, siempre debemos tener la necesidad de Dios. Siempre. Nunca vamos a estar completos, nunca vamos a estar llenos en ese sentido. Siempre vamos a tener esa necesidad. Siempre debe de haber eso. Cada día yo debo de tener la necesidad en las cosas de Dios. Entonces mire que el salmista dice: mas yo esperaré siempre y aún te alabaré más y más. Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él mismo enderezará tus veredas. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa fiarse? Significa confiar plenamente, completamente, totalmente en Dios. Yo le pongo mis pensamientos, mi corazón, mi moto, mis animales, mi casa, lo que tengo se lo pongo a Él, mis planes, mis sueños, todo se lo pongo a Él. Y eso es fiar en Dios. ¿Amén o no amén? Entonces, mis hermanos, este es el mensaje en el día de hoy. Sometámonos y acerquémonos al Señor. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Dios del cielo poderoso, queremos dar